Un anciano llamado don Ernesto vivía en una vieja casa de campo al borde del pueblo. Una casa que había resistido más de 70 inviernos y que guardaba los secretos de toda una vida. Sus manos temblaban al sostener la taza de café cada mañana, pero su mente seguía firme, recordando con detalle cada sacrificio, cada jornada en los campos, cada moneda ahorrada con esfuerzo. Sus hijos hacía tiempo que se habían marchado a la ciudad, buscando un futuro más fácil, y rara vez regresaban. Solo volvían en las fechas señaladas o cuando necesitaban dinero. Don Ernesto lo sabía, pero nunca los enfrentó. En su corazón los amaba, aunque entendía que la vida moderna había endurecido sus almas. Les había enseñado a medir el valor de las personas por lo que poseen, no por lo que son. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los cerros, los hijos llegaron inesperadamente. Traían risas, trajes caros y un aire de impaciencia. No venían por amor, sino por interés. Habían escuchado rumores en el pueblo de que su padre estaba enfermo y que pronto moriría. En su imaginación ya se repartían la casa, las tierras, el viejo tractor y los pocos animales que aún quedaban. Durante la cena, hablaron con disimulo de herencias, de ventas, de lo que podrían hacer después. El anciano los escuchaba en silencio, con una leve sonrisa que apenas se notaba bajo su barba blanca. Pasaron los días y ellos empezaron a impacientarse. Veían a su padre levantarse cada mañana, ir al corral, regar las plantas y caminar por la tierra seca. Les molestaba verlo tan tranquilo, como si nada le importara. Una mañana, cansados de esperar, uno de los hijos soltó una risa cruel. White dijo, ver si sobreviven sin nosotros. Los demás rieron también, creyendo que eran ellos los que se marchaban por orgullo, cuando en realidad quien los estaba despidiendo era el destino. Don Ernesto los observó partir sin decir una palabra. Cerró la puerta, apoyó la espalda en la pared y respiró profundo. Sabía que no los vería por un largo tiempo. Entonces caminó hacia su habitación, abrió un viejo baúl de madera y miró dentro. Había allí una pequeña caja de hierro, un cuaderno cubierto de polvo y varias bolsas selladas. Dentro de ellas, billetes antiguos, joyas de su difunta esposa y documentos que acreditaban propiedades en distintos lugares. Nadie lo sabía, pero don Ernesto había acumulado una fortuna silenciosa con los años. No por avaricia, sino por previsión. Había aprendido que los tiempos cambian y que el dinero puede ser un escudo o una maldición, según en manos de quien esté. Durante las semanas siguientes, el anciano comenzó a escribir cartas, una para cada hijo. En ellas no hablaba de dinero, sino de valores. Le recordaba las noches frías en las que trabajaron juntos, los días en que la familia compartía una sola comida, los momentos en que se apoyaban sin pedir nada. Esas cartas las guardó en el mismo baúl, junto con las escrituras de la herencia. Luego cerró todo con llave y escondió la caja en un lugar donde solo alguien con verdadero amor podría encontrarla. El tiempo pasó. Los hijos en la ciudad siguieron con sus vidas, olvidando poco a poco al anciano. Ninguno volvió a escribirle. Cuando por fin uno de ellos recibió la noticia de su muerte, el mensaje fue seco y breve. Su padre ha fallecido. Volvieron entonces, no por dolor, sino por curiosidad. La casa estaba igual, aunque el aire se sentía distinto, más pesado, más silencioso. Buscaron entre las cosas de su padre, revisaron cajones, levantaron tablas del suelo, hurgaron en cada rincón. No hallaron nada de valor. Solo el retrato viejo de su madre y un reloj detenido en la pared. Uno de ellos, frustrado, golpeó la mesa y gritó que todo había sido una pérdida de tiempo. Otro maldijo su suerte. Estaban por marcharse, cuando el hijo menor notó un papel clavado en la parte trasera del reloj. Lo despegó con cuidado y leyó: cuando la codicia los canse, busquen donde crece el árbol más viejo del campo. Allí encontrarán lo que el amor dejó guardado. Los tres se miraron, confundidos, pero la curiosidad pudo más. Salieron al campo al día siguiente. El sol caía fuerte y el aire estaba seco. Llegaron hasta el gran roble que siempre había estado allí, frente al arroyo. Bajo su sombra, encontraron un pedazo de tierra removida y una piedra con una cruz tallada. Cavaron apresuradamente, sudando y discutiendo. No tardaron en descubrir una caja de hierro cubierta de polvo y tierra. La abrieron con ansiedad. Dentro había cartas y sobres, pero ni una sola moneda. Las cartas llevaban sus nombres. Las abrieron con desdén, esperando una explicación o una pista. En ellas, su padre les hablaba con una calma que atravesaba los años. Les decía que el verdadero tesoro no estaba en el oro ni en la tierra, sino en el recuerdo, en la familia, en la gratitud. El hijo mayor, furioso, arrojó la carta al suelo. El segundo la rompió,
pero el más joven la leyó completa, hasta el final. Ali, su padre, había escrito una última línea. Si alguna vez logran leer con el corazón, volverán al lugar donde comenzó todo. Aquel hijo sintió un peso en el pecho, algo entre vergüenza y dolor. Se arrodilló y comenzó a recoger los pedazos de carta que su hermano había roto. En silencio, los guardó en el bolsillo. Pasaron semanas antes de que el hijo menor regresara solo al pueblo. Esta vez no lo movía la ambición. Entró a la vieja casa, limpió el polvo, encendió una vela y se sentó en el sillón donde su padre solía leer. De pronto notó una grieta en la pared, justo detrás del retrato de su madre. Lo retiró con cuidado y vio una pequeña rendija. Dentro había una llave oxidada y un papel doblado. Decía: el amor y la humildad abren lo que la codicia no puede tocar. Siguió las pistas hasta el granero. Bajo las tablas del suelo encontró una trampilla. Con esfuerzo la levantó y descendió. Allí estaba el baúl intacto. Lo abrió con la llave y descubrió las joyas, los billetes, los documentos, todo perfectamente conservado. Por un momento, el brillo del oro lo cegó, pero luego recordó las palabras de su padre. Entendió que aquella riqueza no debía dividirse entre quienes habían olvidado el corazón. El hijo menor vendió parte de las tierras y con ese dinero reconstruyó la vieja casa, plantó nuevos árboles y levantó una pequeña escuela en memoria de su padre. Puso una placa en la entrada que decía: aquí se enseña que la riqueza más grande es la gratitud. Los niños del pueblo comenzaron a visitarla, y con el tiempo la casa del anciano volvió a llenarse de voces, risas y vida. Los otros hermanos nunca volvieron. El tiempo los dispersó por el mundo. Pero en algún rincón de sus conciencias, la voz del padre seguía viva. El hijo menor envejeció con serenidad, sabiendo que había cumplido la última lección de su padre, que el verdadero legado no es lo que se deja en herencia, sino lo que se siembra en el alma de los demás. Y así, en el silencio del atardecer, bajo el mismo roble donde todo comenzó, el espíritu del anciano parecía sonreír, porque aunque sus hijos se habían reído de él, creyendo que nada valía, había logrado sobrevivir más allá de su propia vida, escondiendo no solo una fortuna, sino una enseñanza eterna, que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso entre los corazones más perdidos.